Gloria al Señor, acá estamos, hermanos. Acá estamos. Y como les decía, hermanos, hoy vamos a compartir el fundamento, la base que tiene que tener cada persona, cada creyente. La palabra del Señor va a llegar a los corazones que el Señor ya predestinó para este momento. Esta palabra que usted va a escuchar, yo sé que va a ser de mucha edificación, como toda la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, el Señor puso en la Biblia enseñanza. El Señor Jesucristo hablaba siempre en parábola. Él usa cosas como conocidas, como cosas que hacemos todos los días, cosas que usted ya lo conoce. Por ejemplo, él habla en su palabra del sembrador, habla de la semilla, cosas que estamos en contacto todos los días, y le da un sentido espiritual. Hay muchos ejemplos de eso. También habla de un pescador que usa una red para pescar, y habla de un soldado que se pone la armadura. Y también en otro contexto habla sobre una novia que se prepara para su boda. El Señor también habló del ejemplo de seguir a Cristo para construir una torre. Y lo que vamos a hablar acá hoy es de construir una casa. Y lo más importante para nuestra casa, para que nuestra casa esté firme, es la base. Así que vamos a empezar con el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20 y 21, Matías, por favor. Dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, como dice la palabra, pero vosotros edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, no en la carne, y conservaos en el amor de Dios. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, para que nosotros podamos crecer espiritualmente en el nombre de Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 22, Matías. Dice así: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Estamos hablando siempre de la edificación. En quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Esto habla de toda la iglesia. Dice que tenemos que ser edificados para ser una morada de Dios, para que Él pueda habitar en nosotros. Dios quiere hacer morada en nosotros. Nuestros cuerpos es templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, Matías. Dice así, tiene como título La piedra viva. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, hermanos. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Somos piedras preciosas en las manos del Señor. Usted es una piedra y yo soy una piedra preciosa en las manos del Señor. Usted será una piedra más grande, más chica, yo no sé, pero sé que somos muy valiosas para el Señor.
Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. ¿Cómo qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como siempre delante del Señor en la santidad, la reverencia. Somos piedras vivas de un templo santo que el Señor va a ocupar. Tenemos que ser, por eso es que el Señor puso en mí hablar siempre de la santidad, de limpiar nuestra alma, de nacer de nuevo, porque todo eso habla la palabra. Algunos me dirán, no, usted es muy religioso, muy exigente. No, yo no exijo, yo le hablo lo que dice la palabra. Si el Señor no va a ocupar un templo sucio, es ser santo porque yo soy santo. Es la santidad, eso es lo que te hace diferente. Él va a ocupar ese templo, Él va a hacer morada en usted. Pero si Él va a poner su precioso espíritu dentro de usted, usted no puede andar hablando y maldiciendo y haciendo un montón de cosas. Usted tiene que saber que hay límites que como hijo de Dios no podemos pasar, no podemos hacer. Así que vamos a leer Hechos 20, versículo 32, Matías. Sí. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros. Ahí Pablo dice que lo que no se edifica es la palabra de Dios. Dice que la palabra tiene poder para edificarnos, para darnos herencia. Somos herederos y coherederos con Cristo allá en los cielos. Somos herederos con Él, con todos los que fueron apartados para el Señor. Los que fueron apartados para el Señor Jesucristo, para aquel día, por la fe en Él, aquellos que creyeron. Ahora, yo no soy un constructor, pero una casa sé que para construir es muy importante el fundamento, o sea, la base. Así también es la vida de un cristiano. ¿Y cuál es su fundamento? ¿Usted puso el fundamento correcto? Porque solo hay un fundamento, y es una persona. Jesús. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 que todo aquel que no tenga este fundamento no va a soportar la tormenta, las pruebas, los estragos del tiempo. Usted tiene que analizar su vida espiritual o dónde está fundamentado, su creencia dónde está. ¿Usted tiene fundamentado su vida en Jesús? ¿Usted tiene una relación con Él? Piense, ¿es así? ¿O le conviene que sea así? Vamos a leer Mateo capítulo 16 del 13 al 18, Matías. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios, presencia. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, mi Padre. Hermanos, muchos piensan que Pedro es el fundamento de la iglesia. Si fuera así, estaríamos mal, no estaríamos firmes. ¿Por qué? Porque un poco más adelante Jesús le reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Imagínense si él fuera el fundamento de la iglesia. Y más adelante lo negó 3 veces. Y aún después de la resurrección, Pablo tuvo que reprenderlo por haber comprometido la verdad del evangelio delante de los judíos. Y gracias a Dios, gloria a Dios, que ni la iglesia ni nuestras propias vidas esté fundada sobre Pedro. Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de él mismo. Bienaventurado eres porque no te reveló carne ni sangre, le dijo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién crees tú que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre y carne. El Padre le reveló a Pedro quién era Jesús. Que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Nadie puede conocer a Jesús a menos que el Padre se lo revele. ¿Y cómo? Por medio del Espíritu Santo. Es un encuentro personal que tiene que tener usted con el Señor, no con el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios. Tenemos que anhelar ese encuentro personal con el Señor. Usted puede hacerse miembro de una iglesia, puede participar de muchos cultos, puede cantar muy lindo, pero no ser cambiado nunca. Pero si tenemos un encuentro con Jesús, seremos cambiados. Nadie que tenga un encuentro personal con Jesús sigue igual. Y Pedro tuvo ese encuentro con Jesús. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que anhelar hasta llegar a ese sentir. Jesús dijo por otra parte: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y hay una sola manera de entrar al reino de Dios, y es por la puerta. Y la puerta no es una iglesia, no es una denominación, no es una doctrina, es Jesús. Yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Y en ese encuentro a Pedro le pasaron 4 cosas. 1, el encuentro cara a cara con el Señor. 2, la revelación, el Espíritu Santo le reveló. 3, tiene que haber un reconocimiento. Tiene que reconocer lo que el Espíritu Santo le muestra. Tenemos que decir: sí, creo. Yo creo, recibo. Tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Y número 4, tiene que haber una confesión pública de nuestra fe en Jesús. Tenemos que confesar a Jesús. Usted no puede ser un cristiano ahí a escondidas. Yo soy que no lo sepa nadie. Usted tiene que confesar su nombre públicamente. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre.
Vamos a leer Mateo capítulo 10, 32 y 33, Matías. Dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Así que el Señor no te da 3 opciones, sino que te da 2. O lo confesás o lo negás. Es automático. Si no lo confesás, ya lo estás negando. Y no es que tenga que ser un predicador, que tenga que ser un evangelista, no. Puede ser una ama de casa. Pero usted tiene que decir a la gente, a sus amigos en el trabajo, que usted cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Tiene que confesar. Y ahora, lo más importante, ¿cómo hacemos para edificar sobre el fundamento? ¿Cómo vamos a hacer eso? Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, Matías. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron vientos, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Amén, gloria al Señor. Acá vemos que las 2 casas fueron sometidas a la misma prueba. Las 2 casas fueron probadas. Y la vida de un cristiano no está libre de pruebas. Seremos probados. De hecho, Pablo le dijo a la iglesia que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Hechos 14, 22. Si usted está siguiendo un camino sin tribulaciones, es dudoso que vaya al reino de Dios. Pablo dijo que era necesario. Entonces, ¿cómo edifica un hombre prudente? Hay 2 maneras. ¿Cuál? Escuchando y poniendo por obra la palabra de Jesús. ¿Y nosotros cómo hacemos para edificar sobre ese fundamento? Exactamente de la misma manera, escuchando y haciéndolo. Leyendo la Biblia y haciéndolo. Él quiere que seamos oidores y hacedores. No quiere que seamos solamente oidor. En la Biblia no hay ninguna promesa para solamente los que escuchan y escuchan y escuchan y no hacen nada. Van y van y van a todos los cultos, no hace falta ninguno, pero no hacen nada. Eso es religión. Usted tiene que ser un oidor y hacedor. Y hay otra parábola del Señor Jesús que está en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, Matías. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estuvo fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento.
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Amén. Esa es la pregunta que el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Es una pregunta muy importante. Es inútil llamar al Señor Jesús Señor, Señor, y no obedecemos lo que Él dice. Dice que ese hombre cavó hondo y tuvo que quitar muchas cosas. Hay 5 cosas que hay que quitar. 1, tradición. Nosotros estamos llenos de tradiciones. El Señor le dijo a mucha gente que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y esas cosas hay que quitar. Número 2, los prejuicios. Que no porque tenemos de tal denominación, no podemos, dice que la palabra que no podemos juzgar a nadie. Pero nosotros tenemos que ir a la palabra, al alimento sólido. Quitarnos de esas ideas de hacerte una imagen de quién es Jesús. O gente que tiene todavía el niñito Jesús, porque el niñito Jesús. ¿Dónde figura eso? Esas son ideas que nos hacemos nosotros, que no. Dijo Pablo, ese Jesús que viste ya no es así. Ahora lo tenés que conocer en el Espíritu. Ahora lo tenés que experimentar en el Espíritu, no en la carne, no en un palo, en un árbol, en una piedra. No, lo tenés que experimentar en fe, en el Espíritu sobre todo. Y número 5, la rebelión. Tiene que saber que el viejo hombre tiene que morir. El viejo hombre fue crucificado hace 2000 años con el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Usted tiene que reconocer que hay en nosotros una naturaleza rebelde, pecaminosa. Y eso tiene que morir. Usted tiene que tener una conducta frente a la palabra de Dios, delante de la palabra de Dios. Vamos a leer Juan 10:35, Matías. Dice así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Amén. Imagínese, usted puede discutir de una cosa, de su punto de vista, de su manera de pensar, de su santo, de su tradición, todo lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Usted puede tener su manera de pensar, todo lo que usted quiera. Pero lo que dice la palabra, como siempre te digo, usted va a entrar al reino de Dios no porque usted diga que es creyente y que tiene a Dios en su corazón, o porque usted diga que se bautizó, porque usted diga que tenga fe, porque usted sea buenito. Usted va a ser salvo por obedecer la palabra de Dios, por ponerla por obra, por ponerla en práctica. Eso es para cualquier, ya sea pastor, predicador, evangelista, obrero, oveja, lo que sea. Si no obedeces la palabra de Dios, si me amáis, mi palabra guardarás. Si la ama. Son los que oyen la palabra de mi Padre y obedecen. Siempre te repito eso. Cuando le fueron a buscar al Señor Jesús, María y sus hermanos, y fueron y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de mi Padre y obedecen. Así que imagínense las cosas que tenemos que cambiar. Aquellos que nunca congregan, que nunca van a la iglesia. Todo de tradición, que no, que yo soy así, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo tengo a Dios en mi corazón, pero tu corazón es sucio, perverso y engañoso más que todas las cosas, y todas esas cosas, ¿dónde está?
Jesús, Él es la palabra y sigue siendo la palabra. Y pasarán tantas cosas, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Imagínense si no tendrá poder esa palabra. La palabra, ¿sabe lo que es? Es poder santo. Juan 6:63. El Señor Jesús te dice ahí, la palabra que os he hablado es espíritu. Es espíritu. Tiene vida. Tiene vida. Saben que ayer oré por una persona que tenía un zumbido en el oído. Y antes de empezar a orar yo le dije, señora, el Señor le va a quitar eso, usted no va a sentir más. No, pero yo hace tiempo que siento esto, usted no va a sentir más ahora, le digo. En el nombre de Jesús. Oramos y cuando terminé la oración, ella empezó a agradecer, me dijo muchas gracias y le pregunto, ¿se fue el zumbido? Y ahí se dio cuenta que ya no lo tenía más. ¿Y saben qué? No lo podía creer. Se metía el dedo en el oído y lo movía rápido así y se metía y tanto cuesta creer a Dios. Tanto cuesta creer que Dios es poder. En mi nombre echarán fuera de demonios y en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Tan poca fe hay que no creemos. Y la gente va, los curanderos, los médicos, creen todo. Pero en Dios hay una barrera ahí. La palabra tiene vida. La palabra tiene poder. Pero esa palabra que salga de tu boca para que tenga poder, hay requisitos que tenés que cumplir. Hay entrega, consagración, comunión. Vas a ser procesado. No es que te va a venir así porque sí. Hay un precio que tenés que pagar para ser un vaso de honra. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo hecho carne. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. ¿Qué duda tenés? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno, la Trinidad. Él es el verbo para toda la eternidad. ¿Y sabe cuál será su nombre cuando Él regrese? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Matías. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Su nombre, el Verbo de Dios. Él siempre fue y será el Verbo, eternamente. El Padre y el Hijo están en completo acuerdo, en una sola comunión, en un mismo Espíritu Santo. Él, Jesús es la palabra hecha carne.
y cómo tiene que ser nuestra relación con la palabra. Hay promesas. Aquí vamos a leer Juan capítulo 14 del 19 al 23. Dice así: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay 5 promesas ahí del Señor Jesús en esa respuesta. ¿Y qué diferencia hay entre un discípulo y el mundo? Dice que un verdadero discípulo de Jesús guarda su palabra. No se distingue por ninguna denominación, por dónde va, por ninguna religión, sino que por la manera de que se relacionan con la palabra de Dios, por la manera en que obedece, la manera de reverenciar la palabra de Dios. Eso es lo que hace que uno sea, o impide que uno sea un verdadero discípulo de Dios. Que sea un hijo de Dios. Si soportáis, dice Hebreo 12, como siempre te digo, si soportáis la disciplina, sois hijo. Si no tenéis disciplina, sois bastardo. El guardar la palabra de Dios, eso es lo que te hace diferente al mundo. Guardar la palabra de Dios es lo que te hace discípulo. Usted está en una de esas 2 categorías. Si somos discípulos, guardamos la palabra de Dios. Si no guardamos la palabra de Dios, somos del mundo. El que me ama, mi palabra guardará. Vosotros no sois del mundo, vivimos en el mundo, pero no sois del mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. El amor al Señor es lo que le tiene que motivar a usted a obedecer. Es muy importante que usted tiene que entender eso, de que lo tiene que motivar a usted a obedecer la palabra de Dios es el amor. En el tiempo de la ley era por temor. Si hacías algo malo, palo, látigo, castigo. Si criamos a nuestros hijos por temor, una vez que se separen de nosotros, van a cambiar. Pero la única motivación que los mantenga fieles a nosotros es el amor. O sea, la verdadera prueba del amor de un hijo hacia Dios: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas en él. Usted puede haber tenido una experiencia tremenda. El Señor le pudo haber mostrado el cielo. Y usted, no, yo soy un hijo de Dios porque me mostró el arrebatamiento, me llevó al cielo y tuve una experiencia tremenda. Pero si no guarda la palabra de Dios, no hay moradores en usted. Si usted no guarda la palabra de Dios, va mal. Jesús dice: mi Padre y yo vendremos a él y haremos moradas con él. ¿Usted puede entender eso? Dios Padre y Dios Hijo quieren venir a morar en nosotros. Quieren hacer morada con nosotros. O sea, quiere hacer de usted su casa. Él quiere estar ahí adentro, morar adentro de usted. ¿Y cómo se consigue eso? Por medio de la palabra. Si no amamos la palabra, si no obedecemos la palabra,
Dios no hará morada en nosotros. Y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, Así que gloria al Señor. Usted tiene que saber si usted ama la palabra de Dios o no. cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida en No amamos a Dios más de lo que amamos su palabra. Así que usted quiere saber si ama a Dios. dicen que loco me volví. Usted quiere saber si usted ama a Dios y si Él es importante en su vida. Usted quiere saber ahora. Usted puede averiguarlo ahora en este momento, muy sencillo. Simplemente pregúntese, ¿ama usted la Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia en su vida? ¿Tiene usted una Biblia? ¿Se compró usted una Biblia? ¿Lee usted la Biblia? Si usted ama la palabra de Dios, entonces usted va a leer la Biblia, usted va a tener la Biblia ahí guardadita, bien en reverencia, y la va a sacar y va a orar antes de leer. O llega el fin de semana, me voy para el culto y pone abajo el sobaco la Biblia y ahí arranca para la iglesia. Y la vida que ahora vivo en la carne, Ese es el amor que usted le tiene a Dios. la vivo por fe en el Hijo de Dios. Ese es el lugar que usted le da a Dios en su vida. Y se entregó a sí mismo. Y hay muchos cristianos que están muy confundidos. No saben lo que es luz y ni saben lo que es tiniebla. Desean, tienen anhelo, tienen esperanza, pero en realidad no están seguros. Es porque no le dieron el lugar a la palabra de Dios en su vida. No le dieron reverencia, no le dieron importancia. Y la vida que ahora Así que mi hermano, guardar la palabra de Dios es lo que te diferencia del mundo, es lo que te hace discípulo. Guardar la palabra de Dios es la verdadera prueba del amor que usted le tenga a Dios. a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, que me importa. ¿Y sabe qué también? Guardar la palabra de Dios es lo que lleva a Dios a amarlo a usted. Cuando Cristo Si usted quiere que Dios le tenga un amor especial, usted tiene que guardar la palabra de Él. su vida entregó. Dicen por ti, loco me Tiene que obedecer. Y Él se va a manifestar en nuestra vida. Y le preguntaron, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le preguntaron. Y Jesús les dijo, si me amáis, guardarás mi palabra. Así es que me manifestaré en vosotros. Si me amáis, guardaréis mi palabra. Así que Dios el Padre y Dios el Hijo quieren hacer morada en nosotros. Quiere vivir con usted. Quiere vivir en usted. Quiere tener control de su vida. Quiere tomar el control de su vida. Pero Él quiere que usted lo invite a su vida. Porque Él no es atrevido. Atrevido, ¿sabe quién es? Satanás. Satanás es el que quiere entrar por la fuerza, quiere entrar y hacerte daño y usa a gente para hacerte daño, para hacerte hechicería, para hacerte maldades. Ese es Satanás. Todo eso es obra de las tinieblas. Pero Dios quiere que usted lo invite a morar en usted. Y para que usted lo invite a morar, usted tiene que limpiar su casa, quitar toda tiniebla de su alma. Como dice Mateo 12:43, cuando viene el enemigo y encuentra su casa barrida y adornada, vacía, dice que va y toma consigo otros 7 espíritus peores. y la vida que ahora vivo
Pero si usted limpia su casa para el Señor, se santifica para el Señor, entraré a Él y moraré con Él y haremos morada. Mi Padre y yo entraremos en Él y haremos moradas con Él. Pero si usted quiere tener la presencia del Señor, usted tiene que vivir en santidad. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. No tiene que haber burla, no tiene que haber chisme, no tiene que haber murmuración, no tiene que haber envidia, no tiene que haber nada de eso. Cuando venga alguien y te dice, mira, ¿sabe que la vecina ya tiene? Vamos a orar por ella. Vamos a pedirle a Dios que Dios le bendiga. Y viene otro y te dice, che, ¿sabe que se separó? Que Dios le bendiga y que el Señor bendiga a su familia y que pronto estén bien. No vas a decir, sí, ya por algo le pasó eso, ya le va a venir peor. No, no digas nada, porque no sabes cuál es el propósito de Dios en la vida de cada persona. Lo importante es que usted se mantenga fiel a Él, a su palabra. Lo importante es que usted quiera que Él entre en usted. Y si no hay esa rebelión, si no hay más esa altivez, ese carácter rebelde, el Señor viene. El Señor viene y el Espíritu Santo entra, mora. El Espíritu Santo es un ser, es una persona muy pura, es una persona muy santo. Imagínese, usted tiene que estar a la altura de las circunstancias. Como Él dice, por eso Él dice, ser santo porque yo soy santo. Limpiad el vaso por dentro y luego resplandecerá por fuera. A vosotros, habitantes de toda la tierra, a los íntegros, como dice el Salmo, a los íntegros, cuerpo, alma y espíritu, íntegros. ¿Quién habitará en tu monte santo, Señor? ¿Quién entrará? El limpio de manos, de corazón puro, que no sabe mentir, que no sabe engañar. Hay requisitos que tenemos que juntar. No vamos a entrar diciendo, gloria a Dios, gloria. No. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos. Lejos. Gloria al Señor. ¿Qué hora es? Ya estamos en el tiempo. Gloria al Señor, hermanos. Matías va a estar haciendo la oración de fe para todos aquellos que quieran recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Aquellos que quieran, deseen que el Espíritu Santo entre y more en ellos. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27, que somos todos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que le recibieron se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Usted le recibe al Señor Jesús ahora, el Señor le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que esta es su oportunidad de abrir su corazón al Señor. Matías va a hacer la oración de fe y su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Matías. Amén. Así que le invito a repetir después de mí esta oración. Dice así: Dios mío, reconozco que eres el creador del cielo y de la tierra. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo amado y que murió por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo
como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta oración, tu nombre fue escrito en el libro de la vida, ya somos hermanos en Cristo. Así es. Gloria a Dios. Más 549-3751-5280-90. Ese es nuestro número. Hasta el próximo domingo. Chau, chau.